Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo. Muchos sucesos que involucran a los pueblos indígenas están pasando alrededor del mundo. Como parte del derecho a la información Cultural Survival, le presento este noticiero con notas relevantes del norte, centro y Suramérica, África y Asia. Puede descargar y compartir de forma gratuita. Colombia. Organizaciones indígenas realizan manifestación nacional para exigir garantías a sus derechos territoriales. Alrededor de 15.000 integrantes de las 8 principales organizaciones indígenas de Colombia se congregaron en la capital de Bogotá para realizar una minga, manifestación indígena nacional en defensa de sus derechos territoriales en el país. Con cantos y bastones, los manifestantes transmitieron su incansable espíritu de lucha por el bienestar de los pueblos indígenas. En un comunicado emitido por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, días previos a esta manifestación, la organización rechazó los actos de amedrentamiento y estigmatización a los que fueron sometidos los compañeros indígenas, guardias y líderes de la Organización Nacional Indígena del Valle del Río de Cauca, Orivac, quienes llegaron días antes para unirse a la protesta en la ciudad de Bogotá. Guatemala. Rechazo a la criminalización y detención de los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Organizaciones internacionales, colectivos ciudadanos y voces desde distintos países rechazan la criminalización y exigen la liberación de las ex autoridades indígenas de los 48 cantones de Totonicapán, detenidos en un contexto que diversas entidades denuncian como un ataque sistémico contra quienes defendieron la democracia en el año 2023. El comunicado firmado por la organización CEGIL, GOLA, Civicus y Artículo 19 señala que las acusaciones de terrorismo y asociación ilícita evidencian la continuidad de la criminalización como herramienta de presión política. Además, declaran que las autoridades indígenas ancestrales han sido pilares de la defensa de los derechos colectivos y del fortalecimiento del Estado de Derecho, exigiendo el cese inmediato de estas acciones. Brasil. Miles de indígenas realizan marcha exigiendo el reconocimiento del derecho a la tierra. El 25 de abril, miles de indígenas marcharon en la capital brasileña, Brasilia, para exigir al gobierno que reconozca oficialmente las tierras en las que han vivido desde hace siglos y protejan sus territorios de actividades criminales como la minería ilegal, portando pancartas con mensajes como «El futuro es indígena». Marcharon hacia la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, donde se encuentran el Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial del Planalto. Un grupo de líderes indígenas ingresó al palacio para dialogar con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, mientras que otros gritaban en dirección al edificio: «Nuestros derechos no son negociables». Ecuador. Comunidades indígenas denuncian a Fundación de Estados Unidos por tratar de contactar a pueblos en aislamiento voluntario. La nacionalidad guaraní de Ecuador, Nahue, denunció un presunto intento de una fundación de Estados Unidos y de su directora de propiciar contactos con pueblos indígenas en aislamiento voluntario, PIAV. Los grupos indígenas habitan dentro del Parque Nacional Yasuni. La Nahue manifestó en un comunicado su preocupación por recientes publicaciones de la fundación Come to the Rainforest, dirigida por la estadounidense Karen Duffy, donde explican acciones de diálogo para establecer un contacto pacífico con el pueblo taromenane a través de interacciones e intercambio de recursos. Los guaraní son el pueblo indígena más numeroso del Yasuni. Explicaron que estas acciones contravienen diferentes derechos de los pueblos en aislamiento voluntario. Perú. Mujer indígena gana premio mundial por la defensa del río Marañón. Mariluz Kanakiri Murayari, lideresa del pueblo Cucama en la Amazonía peruana y presidenta de la Federación de las Mujeres Indígenas Cucama, fue reconocida con el Premio Ambiental Gottman 2025, conocida como el Premio Nobel Verde, el más importante premio mundial en defensa del medio ambiente. En marzo de 2024, Mariluz y las mujeres de la Federación Cucama lograron una sentencia histórica por primera vez en la historia del Perú. Un río fue reconocido como sujeto de derechos. El tribunal declaró que el Estado había violado estos derechos,
ordenó frenar los derrames de petróleo, exigió la elaboración de un plan de protección para toda la cuenca y reconoció a los pueblos indígenas y en especial a las mujeres Cucama como sus defensoras y representantes. Panamá. Crisis ambiental en la comunidad Emberá debido a la migración en el Darién. La crisis migratoria que atraviesa el tapón del Darién, una de las selvas más biodiversas del planeta, ha dejado una herida profunda en el territorio de la comunidad Emberá. Toneladas de basura, desechos humanos y una presencia creciente del crimen organizado. El río que antes era seguro para bañarse y pescar, hoy produce ronchas en la piel de los niños y peces que huelen a gasolina. La comunidad de Villa Caleta, al igual que muchas otras, enfrentan no solo una crisis ambiental, sino también una amenaza directa a su salud y supervivencia. Mientras, las autoridades panameñas calculan en $12 millones el costo de limpieza de las 2.500 toneladas de residuos, el gobierno estadounidense es señalado como corresponsable por permitir que miles de personas emprendieran la peligrosa travesía hacia su frontera. México. Asesinato del ambientalista Marco Antonio Suástegui genera indignación en redes. El histórico líder comunitario y defensor del territorio Marco Antonio Suástegui fue asesinado en el municipio de Cacahuatepec, en el estado de Guerrero. El activista participó en la lucha histórica contra la imposición de la presa La Parota, el cual se enmarca en un proceso más general de 22 años, en el que las comunidades de la región han resistido al despojo del río Papagayo. Su asesinato causó una ola de críticas e indignación, pues a pesar de las promesas gubernamentales, el proyecto ha continuado, mientras que las autoridades se han negado a escuchar a las comunidades afectadas. La Parota es el nombre del megaproyecto de la CFE y otras empresas privadas que han querido imponer a las comunidades desde hace 22 años y que ha representado una amenaza constante del despojo de tierras y del río Papagayo y Omitlán, en 5 municipios, es decir, unas 17,000 hectáreas, que serían inundadas, obligadas a desplazarse alrededor de 20,000 personas de 21 pueblos, además de afectaciones para más de 70,000 habitantes de la región. Estados Unidos. Aluki Kotierk, del pueblo inuit de Canadá, asumió la presidencia del 24 periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU. El 24º periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas en Nueva York dio inicio el lunes 21 de abril de 2025, con la elección por designación de Aluki Kotierk, del pueblo inuit de Canadá, reconocida por su liderazgo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en su país y el ámbito internacional. Kotierk asumió este rol en un contexto global que demanda acciones concretas para la implementación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El acto contó con una emotiva participación de jóvenes indígenas que interpretaron una pieza de violín dedicada a las mujeres y a los ancestros, un momento que la presidenta destacó como símbolo espiritual y la conexión con la historia. Una forma de traer el alma de nuestros ancestros a esta Casa de Naciones Unidas, un lugar de diálogo, multilateralismo y responsabilidades compartidas. Kenia. Jóvenes masái abrazan la tradición y el liderazgo en un campamento de formación guerrera. En el condado de Karok, Kenia, 900 adolescentes masái completaron un campamento de iniciación guerrera conocido como Ekipata, que se celebra una vez cada 10 a 15 años. Durante un mes, los jóvenes soportaron ritos tradicionales, durmieron al aire libre, ayunando y absteniéndose de bañarse, para aprender sobre liderazgo, respeto y valores culturales. El campamento realizado en la aldea de Olaimutiay tuvo como objetivo prepararlos como futuros líderes ante desafíos como el cambio climático y la pérdida de tierras. Este evento resalta la resiliencia de las comunidades masái para preservar su herencia cultural para las generaciones futuras. Argelia. Persisten el odio y el racismo contra la identidad amazigh. En Argelia, unas recientes declaraciones del autoproclamado académico Mohamed Belhit han generado controversia al afirmar que la identidad amazigh es una invención de Francia e Israel. Sus declaraciones, hechas en Sky News Arabia, han sido ampliamente condenadas por negar la identidad indígena bereber y representar una amenaza contra la unidad nacional. Esta retórica se alinea con un patrón más amplio de marginación,
que incluye la represión de los derechos lingüísticos del Tamazight y el silenciamiento de las expresiones culturales Amazigh. A pesar de que la Constitución reconoce el Tamazight como lengua oficial, su implementación sigue siendo limitada y los activistas continúan enfrentando represión. Observadores advierten que esas narrativas divisivas podrían socavar la diversidad cultural y la cohesión social en Argelia. Estados Unidos. Cientos de personas se reúnen para visibilizar la situación de las personas indígenas desaparecidas y asesinadas en Washington. Cientos de personas, en representación de aproximadamente 20 tribus nativas americanas, se reunieron el martes en la reserva Nisqually para el Día de la Concientización sobre las personas indígenas desaparecidas y asesinadas. La reunión, organizada por el Centro de Salud y Bienestar Tribal Nisqually, tuvo como objetivo concientizar sobre las tasas desproporcionadamente altas de la violencia contra los indígenas americanos. Los asistentes vistieron de rojo y usaron pintura facial roja para simbolizar las voces silenciadas dentro de sus comunidades. El Departamento de Justicia informa que las mujeres nativas americanas enfrentan tasas de homicidio 10 veces superiores al promedio nacional. Si bien se desconoce el número exacto de indígenas desaparecidas y asesinadas en todo el país, se estima que se cuentan por miles. Se cree que el estado de Washington tiene un número particularmente alto de casos, con 134 nativos americanos desaparecidos hasta abril de 2023, según Associated Press. Canadá. Primera Nación Dakota de Standing Buffalo interpone una demanda contra el gobierno por discriminación sistémica. El jefe Roger Redman declaró que la acción aborda el impacto continuo de las escuelas residenciales, la ley indígena y la legislación destinada a marginar a los pueblos indígenas. La demanda enmendada de la Primera Nación, presentada ante el Tribunal Federal el 1 de abril de 2025, afirma que Canadá no ha logrado conciliar su soberanía con la soberanía y los derechos preexistentes del pueblo Dakota Lakota, a pesar de su larga historia en Canadá y su lealtad a la corona. Esta acción legal se produce tras una disculpa presentada por Canadá en 2024 por etiquetar erróneamente a la comunidad como refugiados. Si bien la disculpa prometía reconstruir la confianza, el jefe Redman sostiene que persisten las prácticas discriminatorias, en particular en lo que representa a la consulta sobre proyectos de capital en sus tierras tradicionales. La Primera Nación insiste en determinar su propio marco de consulta e impugnará los proyectos aprobados sin la debida participación. La demanda no detalla ninguna indemnización monetaria específica. Llegamos al final de este espacio informativo. Esté pendiente de nuestra siguiente emisión. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.